Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Es un placer para nosotros estar con ustedes una vez más. La lección para esta semana se titula Ruth y Esther y está presentado por su servidor Richardson Santana para la semana del 7 de junio del 2025. Antes de iniciar vamos a tener una corta oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta oportunidad. Bendice a todos los amigos y hermanos de las redes sociales. Dale tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Hay historias que parecen simples relatos, pero en realidad son ecos eternos del carácter de Dios, revelado en medio de la fragilidad humana. Esta semana nos adentramos en dos joyas aparentemente escondidas en las Escrituras. Los libros de Ruth y Esther. Dos mujeres, dos épocas, dos escenarios completamente distintos, pero una sola verdad que las une. Dios usa lo pequeño para lograr lo eterno. Ruth era una moabita viuda, pobre, extranjera y sin futuro. Esther era una joven huérfana escondida en un palacio persa, cuya identidad debía ser silenciada para poder sobrevivir. Ninguna tenía poder humano, pero ambas tenían algo que conmovía al cielo. Una fe viva y activa. En Ruth vemos el tierno poder de la redención. En Esther, el firme poder de la intercesión. Ruth caminó por los campos de Belén para ser parte del linaje mesiánico. Esther caminó por los pasillos del palacio para ser instrumento de salvación para todo un pueblo. Ambas fueron parte de un plan divino que trasciende sus días y nos alcanza hoy. La lección de esta semana nos muestra que Dios obra a través de quienes se entregan completamente a Él. Sin importar su origen, su pasado, su religión o su entorno, nos recuerda que incluso cuando el nombre de Dios no se menciona, como en el libro de Esther, su mano nunca deja de moverse. Esta es una invitación para ti que me escuchas, a descubrir el llamado de Dios en tu vida, así como Ruth y Esther fueron llamadas para un tiempo como este. Según lo estipula Esther 4:14, tú también has sido llamado para ser fiel, valiente y consagrado en estos últimos días de la historia de la humanidad. Acompáñanos en este recorrido por la fe silenciosa, el amor redentor y la valentía intercesora. Descubramos juntos cómo las decisiones de estas dos mujeres piadosas se convirtieron en pilares del plan de salvación. Y preguntémonos con humildad, ¿estoy yo dispuesto a ser como Ruth? ¿Estoy yo dispuesto a levantarme como Esther? En la lección del domingo vemos el Dios de Ruth y Esther, que comprende los textos bíblicos desde Ruth 1 al 18 y Esther 2, 5 al 10. Es muy importante, hermanos, que ustedes estudien estos textos en sus hogares, porque son muy extensos. En la narrativa bíblica podemos ver la historia de Ruth, que se sitúa en los tiempos que gobernaban los jueces. Ruth 1:1, un periodo caracterizado por la inestabilidad, idolatría y decadencia moral en Israel. La frase recurrente de jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, resume el clima espiritual. En ese contexto sombrío, el relato de Ruth brilla como una joya de esperanza. Una hambruna impulsa a Noemí a emigrar a Moab, una nación enemiga de Israel. Esta decisión, aunque práctica, implica riesgos espirituales, pues Moab era conocido por su idolatría y su oposición a Israel. Según Deuteronomio 23, 3 al 6. Noemí pierde a su esposo y luego a sus dos hijos, quedando en el desamparo total. En aquella época, una viuda sin hijos era sinónimo de desesperanza porque no tenía sustento ni seguridad legal. En este contexto, Ruth toma una decisión asombrosa. Deja su tierra, su pueblo, su cultura y se une al Dios de Israel. Su declaración no es simplemente una expresión emocional, sino un acto de fe radical. La estructura hebrea de Ruth 1, 16-17 muestra un voto solemne, casi sacerdotal. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Este tipo de pacto era inusual para una extranjera. En paralelo, Esther es una huérfana judía en Persa. El imperio medo-persa
era una superpotencia y los judíos vivían dispersos por todo el imperio después del exilio. Persia, en tiempos de Esther, había reemplazado a Babilonia como potencia dominante. El libro de Esther muestra la vida judía en la diáspora, sin templo, lo cual resalta la importancia de la fidelidad personal a Dios cuando no hay sistema religioso visible. Ambas mujeres están en contextos de marginalidad. Ruth en pobreza siendo extranjera, Esther en un palacio extranjero, pero ambas son llamadas a confiar y representar al Dios de Israel en un entorno de idolatría. Ruth representa de que el extranjero sea incluido en el pacto. Su historia desafía la historia exclusivista de salvación. Esther, por su parte, representa la providencia silenciosa que protege al pueblo de Dios en el exilio. Aunque parece que el Señor no estaba interviniendo directamente, Esther fue colocada por Dios donde podía cumplir un propósito crucial. Profetas y Reyes, página 423. La historia de Ruth y Esther nos muestra que Dios obra no solo en lugares santos, sino también en las tierras extranjeras, en medio del dolor, la pérdida, la incertidumbre. ¿Estás dispuesto a confiar en Él cuando todo parece estar en contra? En el estudio del lunes, ser usados por Dios, comprende los textos bíblicos desde Ruth 2:1 al 12 y Esther 2:17. En el capítulo 2 representa una escena aparentemente sencilla pero cargada de significado teológico. Ruth va a espigar. La antigua Israel, la ley de Moisés establecía que el derecho de los pobres y extranjeros a recoger las espigas que caían en los campos durante la cosecha, según Levítico 19, 9 al 10. Ruth, como moabita y viuda, se encontraba entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, en lugar de lamentarse, actúa con humildad y diligencia, buscando sustento de manera honorable. En el texto hebreo, en Ruth 2:3, contiene una expresión curiosa. Y sucedió que cayó en la parte del campo de Boz. Esto no es simple azar, es una manera literaria de indicar que la providencia de Dios estaba guiando sus pasos en ese momento. Boz, cuyo nombre significa en él hay fuerza, aparece como un personaje íntegro, respetuoso y fiel a los mandamientos de Dios. Le da protección, le habla con respeto y le provee alimento. Esta generosidad no es simplemente una bondad humana, sino un eco de la justicia divina. En él vemos un símbolo de Cristo, el verdadero Redentor, que se fija en los desposeídos y les ofrece cobertura. Mientras tanto, en el libro de Esther ha sido llevada al harén real como parte de un proceso de selección de una nueva reina, lo que parece un concurso de belleza bajo la mirada secular. Es en realidad parte de un plan divino, a diferencia de Ruth, que busca sustento físico. Esther es introducida al poder político. Su carácter, su modestia y su actitud piadosa captan la atención del rey Asuero, quien la corona como reina. Ambas mujeres no buscan fama ni protagonismo, pero por su humildad, disposición y fe, ambas fueron usadas por Dios en lugares estratégicos. Dios tiene hombres y mujeres como Ruth y Esther, que en momentos de crisis están listos para cumplir su deber, a una costa de sacrificio personal. Su fe, su valor y su amor altruista los capacitan para representar el carácter divino. Profetas y Reyes, página 425. Dios no necesita grandeza para obrar. Basta con un corazón contrito, dispuesto y un compromiso con los principios del cielo. En el estudio del martes, actos de amor y entrega, comprende los textos bíblicos desde Ruth 3:1 al 18 y Esther 4:5 al 17. El tercer relato de Ruth nos introduce a una escena cargada de tensión, simbolismos y esperanza. La viuda moabita ha demostrado su fidelidad, su laboriosidad y su noble carácter. Noemí, al ver la gracia de Dios en lo que está ocurriendo, concibe un plan. Ruth debe reclamar su derecho a ser redimida. La instrucción de acercarse a Boz durante la noche en la era no debe interpretarse con los ojos modernos ni con connotaciones románticas.
En el contexto hebreo, esto representa un acto legal y culturalmente reconocido, enmarcado dentro del deber del pariente redentor. Ruth, obediente y humilde, se postra a los pies de Booz y le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Esta frase hace eco del lenguaje del pacto. Cubrir a alguien con su manto era simbolismo de protección, redención y compromiso. Era la petición de una mujer sin derecho legal, pero con derecho moral. Ruth no estaba exigiendo un favor, estaba invocando la ley del pariente redentor. El gesto de Booz demuestra su justicia y piedad. Él no toma ventaja de la situación, sino que honra a Ruth por su carácter. Aún con su defecto hacia ella, asegura de que todo se haga con transparencia y respeto al pariente más cercano. La redención no debe ser fruto de la pasión, sino del orden legal divinamente establecido. Mientras tanto, en el libro de Esther, la historia ha dado un giro oscuro. El decreto de exterminio ha sido firmado. Los judíos están condenados a morir por instigación de Amán. En este momento, Esther se convierte en un tipo de intercesora. Su lucha ya no es solo personal, sino nacional. Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta frase es una joya teológica. Muestra cómo el tiempo y el lugar donde estamos pueden estar perfectamente alineados con el propósito de Dios. Esther, al igual que Ruth, toma una decisión de entrega total. En una de las declaraciones más poderosas de todas las escrituras, ella dice: iré al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En este momento, Esther pasa de ser reina por decreto a ser reina por carácter. La figura del Redentor en Ruth no es solo legal, sino espiritual. Ella representa la necesidad humana de cobertura y restauración que solo Dios puede otorgar por medio de Jesucristo. Esther no fue pasiva ni sumisa al mal. Fue una mujer de oración, estratega y de fe, que entendió su momento histórico con un llamado divino. El Señor había preparado el corazón de Esther para ese momento de crisis. Aún en un palacio pagano, una joven judía fue capaz de representar con dignidad los principios del cielo. Profetas y Reyes, página 429. En el estudio del miércoles, la providencia de Dios. Los textos base para este estudio comprende desde Esther 6:1 al 13 y Ruth 4:1 al 10. Hay momentos en que el obrar de Dios no se manifiesta con milagros visibles, sino en los detalles más comunes de la vida. Uno de esos momentos ocurre en Esther 6. El rey Asuero no puede dormir. Esta aparente insignificancia nocturna es el punto de giro de toda la narrativa. En su insomnio, el rey ordena que le lean el libro de las crónicas reales. Se le recuerda un hecho ya olvidado, que Mardoqueo había salvado su vida tiempo atrás, sin recibir recompensa. Mientras tanto, Amán llega temprano al palacio con intenciones macabras. Busca permisos para colgar a Mardoqueo. Pero la providencia divina invierte la trama. El rey, deseando honrar a alguien leal, le pregunta a Amán: ¿qué se hará al hombre cuya honra sea al rey? Amán, egocéntrico, piensa que se trata de él y propone una celebración majestuosa. El rey entonces ordena: haz así con Mardoqueo, el judío. ¡Qué Dios justo, maravilloso y misericordioso! Amán debe exaltar públicamente al hombre que odia. El orgullo es humillado y la fidelidad es exaltada. Por otra parte, Dios ha asumido su responsabilidad como pariente redentor. Este detalle revela cómo la redención, según la ley levítica, no era solo un trámite financiero, sino un acto de sacrificio. Vos está dispuesto a redimir. En este acto legal, vos prefigura a Cristo, quien pagó el precio completo por nuestra redención, tomando nuestra causa como propia. El acto de redención en Ruth 4 revela cómo la ley de Dios no solo nos guarda posesiones, sino honra linajes y dignidad. Vos es tipo del Mesías Redentor.
Los planes del enemigo serán frustrados cuando el pueblo de Dios dependa completamente del cielo. Aunque los instrumentos humanos parezcan débiles, el poder divino los acompaña. Profetas y Reyes, páginas 433. En el estudio del jueves, liberación y redención, comprende los textos base Esther 8, 1 al 17 y Ruth 4, 13 al 17. El relato de Esther llega a un clima glorioso. Amán, el enemigo de los judíos, ha sido eliminado, pero el decreto de muerte aún está en vigor, porque la ley persa, los decretos del rey no podían ser revocados. Lo establece Esther 8:8. La solución es estratégica: emitir un decreto que autorice a los judíos a defenderse. Esta medida no eliminaba el peligro, pero les da esperanza, fuerza y legitimidad. Es interesante notar que este segundo decreto se envía con mayor rapidez y amplitud que el primero, usando los mejores recursos del imperio. La salvación de los judíos no solo es permitida, sino promovida desde la misma corte imperial. Esther y Mardoqueo ya no están en las sombras. Él ha recibido el anillo real y ella el favor de la autoridad, pero no usan su poder para venganza personal, sino para interceder por su pueblo. El versículo 17 nos da un giro inesperado. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos. El testimonio de fe y de liberación fue tan fuerte que incluso los extranjeros quisieran unirse al pueblo de Dios. En la historia de Ruth, el libro concluye con una bendición. Y tomó voz a Ruth y ella fue su mujer. La redención no fue solo un acto legal, sino una restauración completa. Ruth, la extranjera, se convierte en madre de Israel. Su hijo Obed será el abuelo del rey David y por ende antepasado directo del Mesías. Esta inclusión en la genealogía mesiánica es un testimonio del alcance universal del plan de salvación. Noemí había dicho: llámame Mara, amargura. Ahora toma en sus brazos al niño de Ruth como propio. Su amargura se convierte en gozo. El pueblo exclama: te ha nacido un hijo, lo cual confirma la restauración de su linaje. La inclusión de Ruth en la línea mesiánica desafía todo prejuicio racial y étnico. Su fidelidad fue mayor que su origen. Ella es testimonio del evangelio para los gentiles. No hay límites para lo que Dios puede hacer con un alma humilde, fiel y dispuesta. Ruth y Esther fueron puestas en alto no por ambición, sino por su consagración. Profetas y Reyes, página 435. Dios no olvida lo suyo. Aunque los decretos del mundo parezcan irreversibles, el cielo tiene el poder de emitir un nuevo edicto. ¿Estás viviendo bajo un decreto de maldición o bajo un decreto de bendición? Hemos llegado al final del estudio esta semana, viernes, para estudiar y meditar. El versículo de Esther 5:2 dice: y cuando vio la reina Esther al rey que estaba en pie en el patio, halló gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Este versículo no simplemente es una escena cortesana. Simbólicamente representa el acceso del pecador al trono de la gracia. Esther, al entrar sin ser llamada, se expone a la muerte según la ley persa. En Esther 4:11. Pero al hallar gracia ante el rey, recibe vida, no muerte. En el plano espiritual, esto ilustra la aceptación divina cuando venimos humildemente ante el Rey del universo. El cetro extendido es figura de la misericordia de Dios, quien no solo recibe los suyos, sino que les confiere el favor. Ruth, como una viuda extranjera, termina como madre del linaje real. Su historia es una parábola viviente de la gracia que no discrimina por nacionalidad ni estatus social. Es la historia de una redención completa, basada en el amor, la ley divina y la disposición de servir. Su carácter noble, su disposición a dejar su cultura y sus dioses paganos, la fidelidad a Noemí y al Dios de Israel, la convierte
en un ejemplo de conversión genuina y transformación. Esther, por otro lado, pasa de ser una joven huérfana en el exilio a intercesora del pueblo de Dios en un palacio pagano. Su historia nos recuerda que la providencia de Dios opera incluso cuando su nombre no se menciona. Dios usa a los pequeños para exaltar su nombre. Ambas mujeres anticipan al Cristo Redentor. Ruth a través de su linaje, Esther a través de su intercesión. Juntas representan la dimensión femenina de la fidelidad en tiempos críticos. Dios no selecciona simplemente a los que tienen grandes talentos, sino a los que tienen corazones humildes y dispuestos y valientes como Ruth y Esther. Él preparará sus instrumentos en el silencio y los levanta en el momento justo. Profetas y Reyes, página 437. Como Ruth y Esther, tú también puedes ser parte de la historia que Dios escribe en estos últimos días. Él sigue levantando redentores y testigos, intercesores, valientes guerreros en estos tiempos de crisis. ¿Podrás tú responder al llamado? Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en la siguiente lección.